Hola, buenos días. Nuevamente estamos en la clase número 4, la cual va a tratar sobre los circuitos que pueden estar en cortocircuito o en circuito abierto. Inicialmente podemos pensar lo siguiente. Un cortocircuito puede ser dañino para un sistema eléctrico tal que provoque una corriente muy alta y pueda quemar la fuente de voltaje, en todo caso la fuente de alimentación, esta de acá. Sin embargo, también hay otros tipos de cortocircuito que realmente no deberíamos de diferenciarlo, pero que sí afectan al comportamiento final de todo el circuito. Por ejemplo, que la R4 dejara de existir. No sería tan perjudicial como que todas dejaran de existir al mismo tiempo. Me explico. Resulta que en un cortocircuito generalmente la corriente suele ser bastante grande, y según la experiencia que tenemos de la que corresponde a la ley de Ohm, un cortocircuito prácticamente podrá en todo caso ser muy dañino para una red eléctrica. Veamos cómo es esto. Por ejemplo, si nosotros de casualidad venimos y colocamos, por ejemplo acá, entre este punto y este punto, un alambre conductor, de tal manera que hay una corriente que está circulando o circula hacia otro camino. Veámoslo de esta manera. Conectemos acá y cerremos acá. ¿Qué sucede acá? Ese alambre que ustedes alcanzan a ver aquí corresponde a un cortocircuito franco, un cortocircuito el cual va a anular todas estas resistencias desde la 1 hasta la resistencia 4. Prácticamente este es un cortocircuito muy dañino, según la ley de Ohm y los principios generales de los circuitos eléctricos. ¿Por dónde circula la corriente eléctrica? Pregúntese usted eso. Lógicamente la corriente eléctrica va a circular por aquel punto en el cual se le ofrece menor oposición a su paso. ¿Cuál es ese punto de menor oposición? Aquel en el cual hay una resistencia cero. Acá un alambre, ¿qué resistencia tiene? 0 ohms. Sin embargo, la corriente nunca agarraría hacia R1, mucho menos al resto de resistencias. ¿Por qué? Porque la corriente que sale de la fuente de voltaje, en este caso, de acá, en lugar de tomar el camino hacia R1, tomaría el camino a través del resistor, regresando inmediatamente a tierra. Y como recordará, voltaje es igual a corriente por resistencia. Despejemos corriente mentalmente, voltaje partido resistencia. Y si la resistencia es 0, o tan pequeña cercana a 0, imagínese usted, ¿cuánto da la división por 0? Bueno, el error en la calculadora pues es correcto en el área de matemáticas. Sin embargo, acá para nosotros una división por 0 corresponde en la ley de Ohm una corriente muy alta, una corriente en el orden de los varios cientos de amperios. Veamos cómo es eso. Quitemos acá, o coloquemos mejor dicho, un elemento medidor. Coloquemos como siempre nuestro amperímetro y comprobemos a ver qué pasa. Básicamente tendríamos que obtener una corriente aquí muy grande. Afortunadamente el simulador pues soporta sin ningún problema esta falla de cortocircuito, algo que un equipo en la vida real no lo soportaría. Veamos qué corriente nos da acá del cortocircuito colocado entre la entrada de la fuente de voltaje y la salida. Le damos run y observemos qué puede pasar. R. La R significa que hay un error. La corriente es tan grande que no es capaz de medirla el simulador. En todo caso, si nosotros hacemos un cortocircuito a una fuente de voltaje, lo primero que sucederá será calentamiento. Lo siguiente que sucederá, si persiste, podría explotar. Sin embargo, si hay protecciones eléctricas asociadas a la fuente, la protección eléctrica tendrá que desconectar todo el sistema. Algo similar a cuando tenemos un flipón en nuestra casa. ¿Cuándo se ha bajado el flipón de la energía eléctrica de su casa? Bueno, cuando posiblemente ha sucedido algún cortocircuito. Ahora, cambiemos el punto de medición. Esto es un cortocircuito. Pero este cortocircuito que acabamos de analizar sí es dañino. Sin embargo, podríamos tener, por ejemplo, nosotros un cortocircuito entre este punto y este punto. ¿Qué sucede aquí? Observe. ¿Por dónde pasa la corriente cuando llega a este nodo? ¿Qué camino toma?
nunca va a tomar el camino de R1, es decir, nunca viene hacia esta posición, sino que lo que va a hacer la corriente es tratar de saltar hacia el camino de menor resistencia, que es a través de este conductor. Lógicamente, esta resistencia de acá, si la quitamos es como que no existiera. Es exactamente lo mismo dejar ese alambre conductor que tener la resistencia ahí colocada. No importa, la resistencia está siendo anulada. ¿Y qué va a suceder ahora? Se preguntará. Muy bien, si la resistencia está cortocircuitada, muy bien, marquemos ligeramente esto para tener un poco más de espacio. Hagamos que baje y nos preguntamos ahora, ¿por qué es que un cortocircuito puede modificar a un circuito eléctrico como el que estamos observando? Como este cortocircuito básicamente totalmente dañino no lo es. Sin embargo, sí puede afectar los parámetros de comportamiento, como por ejemplo corriente. Corramos esto más para acá para tener una mejor posición y no olvidemos que hay un cortocircuito ahí. Acá. Ahora abramos el circuito acá y miramos la corriente total y cerremos nuevamente. ¿Qué corriente aparece acá? Muy bien, tome en cuenta mucho que estamos viendo corriente. Demos zoom y vamos a observar cierta magnitud de la corriente. 86,548 miliamperios. Esto es con el cortocircuito colocado. Anótelo en su mente. Quitemos el cortocircuito, borrémoslo y volvamos a calcular esta corriente. La corriente tendrá que tomar un valor distinto y, como se puede percatar, un valor más pequeño. El cortocircuito que hemos colocado a R1 hizo que las únicas resistencias presentes fueran R2, R3, incluso R4. Pero sin el cortocircuito, la resistencia 1 le presenta una oposición a la corriente que sale de esta fuente. Por lo tanto, la corriente en este circuito normalmente es de 5.62. Veamos nuevamente. Coloquemos el cortocircuito. ¿Qué sucede? Lógicamente, lo que ya hemos conversado hace un momento. Las únicas resistencias que van a estar presentes serán 2, 3 y 4. Por lo tanto, la resistencia equivalente tendrá que ser menor. Nuevamente, de 5.61 miliamperios, veamos qué corriente sale ahora con el cortocircuito a R1. La corriente aumentó. En todo caso, el mismo principio de cortocircuito siempre sigue aplicándose. Un elemento que esté en cortocircuito hace que la demanda de corriente a la fuente se incremente. Si colocamos R2 en paralelo, es posible que esta corriente sea más grande. Veamos qué sucede. Agreguemos un cortocircuito a esta resistencia y coloquémoslo ahí. Entonces, ¿por dónde va a pasar la corriente? Esta resistencia no existe. Esta corriente tampoco existe. Entonces, observe usted aquí qué va a suceder. ¿Será que la corriente va a seguir hacia los valores de R3 y R4? Lógicamente no. La corriente va a seguir el camino de menor oposición. ¿Cuál es el camino de menor oposición? A través de esta conexión que hemos hecho aquí. Y veamos nuevamente la corriente. Debemos esperar un error, una R, como bien se puede percatar. Esto es un cortocircuito y prácticamente en este caso suele ser dañino. Podemos ver que si quitamos acá, este cortocircuito analizado anteriormente no lo es, pero si lo es si colocamos un cortocircuito a R2, a R3 o incluso a R4. No importa cuál de las tres obtengamos, observe que la corriente que se va a demandar a la fuente va a ser tan grande que en la vida real esa fuente podría dañarse. Sin embargo, si tiene sus protecciones eléctricas como un flip-on por ejemplo o un fusible, se quemará primero el fusible antes de que pueda dañarse esta fuente. Bien, cortocircuito. Ahora, ¿qué es un circuito abierto? Regresemos los valores a como estaban originalmente. Observemos específicamente
que aquí tenemos nosotros una resistencia, la cual, bueno, vamos a tener que colocarla nuevamente. Como pueden observar, esta anterior resistencia correspondería a un valor, corto y pego, y corresponde en todo caso a 1 kilo ohmio. Coloquemos esta resistencia para seguir con nuestro análisis. Ahora bien, lo anteriormente expuesto es un cortocircuito. Ahora se preguntará, ¿qué es un circuito abierto? Muy bien, quitemos este alambre de aquí y borremos. Esto es un circuito abierto, es decir, un circuito abierto es aquel en el cual no se está cerrando la malla completa, como lo estaría acá. Como la malla no está cerrada, este resistor está en circuito abierto. En un circuito abierto podemos decir que el voltaje que hay en R4 es 0. ¿Qué corriente pasa por R4? También 0. ¿Por qué pasa a 0 amperios? Porque no se cierra el circuito. Si el circuito estuviera cerrado, lógicamente sería una corriente específica. Pero como está abierto, resistencia siempre sigue 220, corriente 0, voltaje 0. Esto es lo que llamamos un circuito abierto. Retornemos nuevamente a esta conexión. ¿Dónde observamos otro circuito abierto? Bueno, perfecto. Borremos esta línea. Ahí R2 quedó en circuito abierto. Ya no está actuando. Ya no hay un voltaje en R2. Ya no hay una corriente. Sin embargo, si hiciéramos esto, este circuito abierto sí afecta a todo el circuito en sí. ¿Por qué? Porque no está cerrando el circuito para alimentar R2, R3 y R4. Básicamente, la fuente de voltaje está presente acá. Aquí, en este punto de R1 hay 0 amperios y 0 volts para esa resistencia. Sin embargo, si medimos de este punto donde está la resistencia y medimos acá en este punto donde está la tierra, positivo y negativo con nuestro voltímetro, el voltaje que se va a medir es el de la fuente. ¿Por qué? Como no hay caída de voltaje en 1 kilo ohmio, no tengo una resta de 12 voltios menos el voltaje que está aquí en 1 kilo ohmio. Por lo tanto, corriente 0, voltaje 0, caída de voltaje 0 acá, y el voltaje que hay entre este punto y la tierra sigue siendo 12 voltios. Entonces, a eso corresponde un circuito abierto. Cuando conectamos un circuito eléctrico, hemos de tener mucho cuidado en reparar esto. No debemos dejar circuitos abiertos, no debemos de colocar cortocircuitos por las razones antes expuestas, y sobre todo tenga precaución al hacer sus conexiones eléctricas, porque puede hacer la diferencia entre quemar su equipo o hacer una buena o mala medición. Muy bien, hasta la próxima.